La serie Judgment, que los domingos por la tarde mantuvo al público pegado a las pantallas del canal con su intrigante historia, volvió a llevar la emoción a lo más alto. El episodio 85 de Judgment, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de la serie. En el último episodio de Judgment de esta semana, donde la emoción no disminuyó ni un momento, todas las preguntas sin respuesta que comenzaron con el asesinato de Kadir y Mustafa convergieron en la asociación. Si bien es de destacar que Ceylin y Yekta también salieron de la asociación, el fiscal de Iqlal encontró las imágenes de Yekta, quien suplicó por los registros de Ceylin en la asociación. Al final, el fiscal de Iqlal le dice a Ceylin, que marea a Yekta. Su declaración señaló acontecimientos sorprendentes. Ceylin se topa con su propio pasado en su camino para encontrar y salvar a Asnar. Por otro lado, Ilgaz también busca a Asnar, a quien devastó con su inesperada traición. La amarga verdad que une a Ceylin e Ilgaz al final de su viaje será suficiente para sacudir a toda la familia. Todas las preguntas sin respuesta que comenzaron con el asesinato de Kadir y Mustafa convergieron en la asociación. Los archivos y el proceso de investigación que Ilgaz e Iqlal examinan por separado deben compartirse. Pero al final del día, la salida de Ceylin y Yekta de la asociación abrirá un nuevo misterio que hará que ambos archivos se olviden. El movimiento inesperado de Yekta para evitar que se revele su conexión con la asociación hará que Iqlal dirija toda su atención y hostilidad hacia él. Además, Yekta ahora tiene un aliado familiar del pasado. Es hora de que Ceylin e Ilgaz aflojen algunos lazos familiares, ya que soportan todo tipo de dolor por parte de sus seres más cercanos. Por otro lado, ha llegado el momento de volver a reunirlos a ellos y a toda la familia. Es el primer cumpleaños de Merkan. Sin embargo, hoy, cuando todos están felices, presagia el comienzo de los días más infelices para algunos. Asnar estaba tratando de entender por qué Yekta y Ceylin lo secuestraron. Ante las constantes palabras de Asnar déjame ir y rendirme, para que tú no salgas lastimado también, Yekta dijo que Ceylin era a quien realmente estaban tratando de proteger. Ceylin dijo, una vez recibí ayuda de esa asociación. Yekta también me devolvió el dinero. Él dijo. Después de que Ceylin lo secuestrara de la policía, dejó a Asnar en casa de Yekta y quiso hablar con Ilgaz. Al escuchar a Ceylin, Ilgaz dijo que Asnar ha ido más allá de cometer errores, que él y su hermana Defne también perdieron a su padre, pero que aparte de él, nadie se extravió ni cometió errores. En el nuevo episodio de la serie, Ceylin y Yekta secuestraron a Asnar del parque de caravanas donde se escondía antes de que llegaran Ilgaz y Eren y llevaran a Asnar a la casa de Yekta para esconderlo. Mientras Asnar intentaba rendirse, sin entender lo que estaba pasando, Ceylin le dijo que él solía estar afiliado a la asociación, por lo que él también podría meterse en problemas. La policía fue a la puerta de Merdan y Defne en busca de Asnar, contra quien se emitió una orden de arresto siguiendo instrucciones del fiscal de Iqlal. Aunque Yekta le dijo a Ceylin que fuera a la asociación y les advirtiera, Ceylin no aceptó para poder salvar a Asnar de esta situación. Mientras el fiscal de Iqlal le mostró a Ilgaz las imágenes que encontró sobre Asnar, Ilgaz le dijo al fiscal de Iqlal, haga lo que sea necesario. Ceylin decidió contarle a Ilgaz sobre la situación de Asnar y fue a hablar con él. Aunque Ceylin le contó sinceramente a Ilgaz sobre la conexión de Asnar con la asociación, Ilgaz no abordó la situación como lo hizo Ceylin, y le pidió que viniera a testificar con dureza. Ceylin le pidió a Ilgaz una sola noche para Asnar. Cuando Ceylin dejó Ilgaz, sacó a Defne y Merdan de su casa, y los llevó a la casa de Yekta para ver a Asnar. Mientras tanto, Ilgaz los siguió. Durante este encuentro de despedida, donde se vivieron momentos emotivos, Ilgaz también llegó a la puerta de Yekta, y aunque quiso entrar, regresó llorando. Luego Eren e Iqlal fueron a allanar la asociación con el fiscal. Mientras Osman y Aylin peleaban, Elif se acercó a ellos y sin pensarlo, Aylin le dijo a Osman que saldría de la casa. Aunque Osman, que tomó su bolso y salió de la casa, fue a la puerta de Zumrud. Zumrud dijo que no lo dejaría entrar a la casa sin divorciarse, y Osman, que se quedó en la calle, fue esta vez a la casa de Parla. A la mañana siguiente, el fiscal de F acudió al despacho de Ceylin para reprocharle que lo utilizara. Mientras tanto, Defne fue al juzgado y le pidió a Ilgaz que salvara a su hermano.
Yekta, quien le pidió a Ozge que investigara al fiscal de Iklal, se enteró por la información que recibió de ella de que el fiscal de Iklal había estado detrás del diploma de Yekta durante años, mientras que Ceylin se enteró de su conexión pasada con Ilgaz. Snar vino al juzgado para testificar y lo contó todo. Tuk se llevó al juzgado a Snar, que estaba detenido para ser remitido al Tribunal Penal de Paz. Los momentos en que Ilgaz llamó a Snar justo cuando estaban a punto de irse, y los dos hermanos se abrazaron hicieron llorar a la audiencia. Mientras sucedían todos estos dolorosos acontecimientos, Ilgaz y Ceylin se llenaban de emoción por el cumpleaños de Merkan. Los dos fueron juntos a elegir regalos. Mientras tanto, mientras el fiscal de Iklal miraba el libro de registro tomado de la asociación, encontró una foto de Ceylin y se la envió a Ilgaz con la nota: ¿cuál es la explicación de esto? Sorprendido por lo que vio, Ilgaz le preguntó a Ceylin: ¿hay algo que quieras decirme? Mientras Ceylin le hacía a Ilgaz la misma pregunta sobre la herida de bala. Mientras Ceylin le contaba a Ilgaz sobre su conexión con la asociación, cuando Ilgaz se puso en peligro, y le preguntó por qué había dado el nombre de la asociación, la respuesta de Ceylin fue para asombrar. Me quedo sin nadie. Ceylin tomó a Defne y Merdan, y los llevó a la casa de Yekta porque no podrían verse por mucho tiempo. Defne, que estaba fuera de sí cuando vio a Snar, dijo: no me quedo con nadie, dijo que no dejaría a su hermano, y pidió a sus mayores que hicieran algo. En esos momentos, Ilgaz observaba desde fuera de la casa lo que sucedía dentro. Ilgaz no pudo soportar los gritos de su hermano y cayó al suelo y lloró. Aylin no deja ir a Osman. Después de que Osman dijera que quería el divorcio, cuando Aylin no recibió respuesta, se acercó a ella y le preguntó qué hacer. Aylin le dijo a Osman que no tenía derecho a pedir el divorcio, y que esto solo podía suceder cuando él quisiera y de la forma que quisiera. Osman se enojó aún más y salió de la casa. Aunque Aylin había considerado previamente divorciarse de Osman, se quedó llorando. F se enojó mucho. F estaba literalmente enfadada con Ceylin porque podría ser acusada de ayudar a desaparecer al principal sospechoso de ambos expedientes, y podría perder su trabajo porque acudió al despacho del fiscal Tillman y les ayudó a encontrar a Snar. Advirtió que nada parecido debería volver a ocurrir. Snar declaró. Snar acudió a la fiscalía y compartió lo que sabía con los fiscales de Ilgaz e Iklal. Después de contar la historia, Ilgaz dijo que detuvieron a su hermano para enviarlo al Tribunal de Paz, y que quería que Tuxe se hiciera cargo de su hermano. Mientras Tuxe se llevaba a Snar, Ilgaz no pudo soportarlo y llamó a su hermano y lo abrazaron por última vez. Snar fue remitido al tribunal con sus seres queridos llorando. Yekta está en problemas. Aunque el fiscal no fue invitado, Iklal acudió al cumpleaños de Merkan. Acercándose a Ceylin, Iklal dijo: no pude encontrar nada sobre ti en el cuaderno, pero encontré algo más. El abogado falso que se fue antes de la redada. Definitivamente lo hizo para salvarte, pero no podrá hacerlo. Sálvate, lo quemaré. Dicho,